Bienvenidos a una nueva edición de Pedazos de Historia, donde hoy vamos a abordar una temática que hasta ahora no había pasado por el programa, que es la divulgación histórica a través del soporte probablemente más atractivo que existe, aunque los académicos lo nieguen, que son los tebeos. ¿Por qué no contar la historia a través de historias gráficas? ¿Por qué no contar la historia a través de los cómics? Y esto es lo que hace nuestro invitado de hoy, Miguel Gómez Andrea. Gracias por estar aquí, Miguel. Hola, Aunque yo, gracias a ti, aunque yo, Alberto. aunque yo sé, y tú sabes que en el mundo entero no te conocemos, nadie te llama Miguel, todos te llamamos Gol. Sí, así es, en el mundo entero todos me llaman Gol, sí. Desde que tengo uso de razón me llaman Gol, sí. Entonces, Gol, gracias por estar aquí. Eh, Gol no solamente, bueno, él se califica a sí mismo de historietista, que me parece un término precioso porque engloba todas las posibilidades del creador de cómics, tanto el guionista, a veces Gol es el guionista de los cómics, como el dibujante. En ocasiones Gol es el dibujante de los cómics. Pero además es dramaturgo, monta obras de teatro porque es director de teatro. Yo he tenido ocasión de ver alguna de sus obras, sobre todo cuando se celebra el Sinodal de Aguilafuente, esta conmemoración que se hace todos los años en este pueblo de Segovia, Aguilafuente, en el mes de agosto, recordando que ese Sinodal fue el primer libro impreso de la historia de España. Igor hizo un montaje teatral al respecto, una obra breve pero realmente muy buena, con lo cual, Gol, lo tienes todo. Cualquier cosa que haces te sale bien. Hombre, eso es mucho decir, ¿no? Cualquier cosa que hago me sale bien, pero vamos, sí que es cierto que en los últimos, los últimos 30 años mi labor profesional se ha repartido entre los cómics, o sea, escribiendo, dibujando, usando esa palabra que me alegra que te guste, historietista, que viene de Argentina y que engloba todo el oficio de las viñetas. Y luego también me dedico al teatro, sí. Escribo teatro, dramaturgo. Empecé siendo actor en una compañía que tuve con un antiguo socio, la Recua Teatro. Y en los últimos tiempos también dirijo montajes de teatro. Pero hay un punto en común en todo mi trabajo, que es la divulgación histórica. Aunque he hecho cómics y obras de teatro que no son especialmente históricas, pero el 90% de mi trabajo es divulgación histórica, tanto en el teatro como en los cómics. Ese es el punto en común que tienen. De hecho, mi página web es así, ¿no? La divulgación de la historia a través del medio artístico, los cómics y el teatro. Recuérdanos tu página web. Pues las tres W y Miguel Gómez Andrea _mediogol.es. Ahí se puede ver todo mi trabajo de los últimos 35 años. Bien, hoy, en cualquier caso, vienes a hablar de uno de los últimos trabajos que has presentado sobre la reina Juana, que podemos ver ahora en pantalla. Sabemos que desde el punto de vista de la mercadotecnia tuvimos que añadir el apelativo con el que ha pasado la historia, el de la loca, que es algo que tú y yo hemos discutido mucho, la pertinencia de seguir llamándola de esa manera. Ni tú ni yo estamos de acuerdo. Los dos consideramos que es la reina Juana, pero tristemente, si queremos que el mercado entienda de quién estamos hablando, pues hay que volver a colocar esto de la loca. Es cierto que en la portada que habéis presentado, aunque se ve el término, bueno, tratáis de diluirlo de alguna manera. Entonces, acabas de indicar, la divulgación histórica es algo que te apasiona. ¿En qué momento has decidido contar? Y ya les adelanto algo. Más allá de que yo soy responsable del prólogo, lo cual para mí ha sido un gran honor, sí que Gol me compartió el guión según iba elaborando. Le hice correcciones mínimas. Creo que no sé cuántas viñetas tendrá el cómic. Voy a decir una tontería. Tiene 200 viñetas. Creo que le critiqué una, y solo una, que tuvo a bien corregir. El resto son espléndidas. O sea, habrá pocas aproximaciones a la figura de la reina Juana con la delicadeza, con la rigor histórico y con el criterio de explicarnos perfectamente al personaje como este de aquí. O sea, insisto, podemos pensar que por ser un tebeo a lo mejor no es suficientemente académico, pero de nuevo, el relato que tenemos de la figura de la reina Juana en este trabajo es realmente, realmente exquisito. ¿Por qué decidiste entrarle a la reina Juana? Bien, hace tiempo, o sea, bueno, en la colección está esta editorial Cascaborra, que es la única editorial que yo tengo noticia de la historia de España que hace cómics solo de historia de España y con además el buen tema de que es como producido, o sea, escrito y dibujado por autores locales, ¿no? Entonces esto, Julián Olivares, el editor de Cascaborra, pues merece como mínimo todo mi respeto y admiración por esta labor
de recuperación de nuestra identidad histórica. ¿Por qué Juana la Loca? Bueno, hace tiempo ya pensé, se lo propuse a Julián, hacer como mínimo una trilogía de reinas españolas. Hay muchas y muy interesantes. Entonces, la primera con la que empecé fue la reina Berenguela, que es una reina que yo desconocía, lo cual me dejó pues estupefacto, porque yo leo historia desde que tengo uso de razón. Mi padre tenía una gran biblioteca y ahí estudié mucho y nunca había oído hablar de la reina Berenguela. Entonces, la reina Berenguela es la artífice real de la unión definitiva de Castilla y León. Mérito que se le atribuye a su hijo Fernando III el Santo, pero que fue realmente una operación suya. A ver, la reina Berenguela la llamaban Berenguela la Grande, hasta que han borrado su memoria. Luego me dio un salto totalmente en el tiempo y en el carácter por trabajar a esta otra mujer, yo creo que desgraciada, no tanto como Juana, pero también de una historia triste, que es Isabel II, la hija del rey Felón. Y Juana la Loca, la verdad es que sí, que duele llamarla loca. Pues hombre, es un personaje, yo pienso que de la historia de España hay pocos personajes que de alguna manera conozca todo el mundo, y más hoy en día, ¿no? Insisto, con este proceso de borrado de nuestra memoria histórica, que bueno, cualquiera sabe por qué será, no se puede especular. Entonces todo el mundo conoce a Cervantes y todo el mundo conoce a Juana la Loca, con el apodo infamante este de la Loca. Simplemente quiero comentar aquí, es cierto lo que ha dicho Alberto, que el título queríamos llamarla, proponía Make Loli Reyes, la dibujante espléndida, ya veis qué magnífica portada ha hecho, una dibujante sevillana. No quería llamarla Juana la Loca, quería llamarla la Reina Juana. Pero es que la Reina Juana o Juana de Castilla. Juana de Castilla tenemos otra en nuestra historia, que también con un apodo infamante, la Beltraneja, que no llegó a reinar porque no se lo permitió su tía, la reina Isabel, pero que oficialmente durante un tiempo pudo haber sido también Juana I de Castilla. En fin, andábamos ahí debatiendo que si sí, que si no, el editor tampoco le hacía mucha gracia, y yo pregunté en 2 o 3 librerías, dije, oye, mira, estamos trabajando haciendo este personaje, ¿qué opináis? A los libreros, a los que están en la calle, a los que venden. Y pues todos me dijeron unánimemente que tenía que ser la Loca. Y entonces Make tuvo esta idea, que todos aplaudimos, todos me refiero al editor, yo y ella misma, que fue poner la Loca que se lee, pero como detrás, como si fuese una pintada que te ponen en tu casa o alguien que quiere insultarte, ¿no? Para no darle esa verdad, ¿no? De que realmente estás loca, que es más bien dejar claro que es un insulto. Entonces, bueno, es un personaje, yo me había leído ya, por pura entretenimiento o con aumento del conocimiento, un libro de Manuel Fernández Álvarez. ¿Sabes quién es, Sí, no? una biografía clásica. Biografía, La Reina Cautiva, la llama ella en su... Que luego hubo un profesor también de historia, Carlos Belloso, que quería sustituir la palabra cautiva por recluida, ¿no? Siempre tiene ahí un matiz. Entonces, bueno, yo creo que Manuel Fernández Álvarez, que en paz descanse, es una autoridad en el mundo de Carlos V. Y bueno, ese libro pues me llamó mucho la atención, de leer la historia real de Juana. Y bueno, pues si quieres, por un lado, el personaje, respondiendo a tu pregunta por qué, pues el personaje me parece muy interesante, muy manipulado históricamente en función de los intereses que cada uno quiera defender. Y también, ¿por qué no? Pues un personaje que iba a sonar a la gente, al público, de la misma manera que yo que sé, pues otro que tú me honras diciendo que te gusta mucho, mi biografía de Cervantes. Son Cervantes, Juana la Loca, la Pobre, los Reyes Católicos y 3 o 4 Felipe II, que el común de la ciudadanía conoce, ¿no? Entonces, bueno, tener ya el título de entrada que te ayuda, te muestra interés para leerlo, pues creo que es un punto de partida, ¿no? Que ayuda a divulgar la historia. Ahora es curioso porque planteas la historia de la reina Juana, comienzas en su último momento. ¿Por qué partir? ¿Por qué partir del último momento de la vida de Juana? Bien. Bueno, pues esa pregunta me gusta porque realmente todo lo que lees, incluso las películas que hemos visto de Juana y tal, prácticamente que todo termina cuando la encierran, la recluyen en Tordesillas, ¿vale? Pero claro, en Tordesillas vivió 40 años, que se dice pronto, 40 años de su vida. Entonces, a mí me parecía muy interesante
saber cómo vivió esta mujer en Tordesillas, o sea, cómo estaba allí realmente. Estaba en un calabozo encerrada con ratas y piojos, o estaba en una habitación con su biblioteca, con sus músicos, con su corte, cómo vivía allí Juana. Esto me interesaba mucho. Y luego realmente a la hora de hacer biografías, hace poco un amigo que ha leído el de Juana me dice que la mayoría de mis biografías acaban siempre con una muerte y un funeral. Digo, bueno, no eso me obligó a darle a revisar todas las que llevo ya hechas. Y sí, ciertamente la mayoría acaban con una muerte y un funeral, pero bueno, es una biografía, ¿no? Hombre, siendo gente que se ha muerto hace mucho tiempo, es posible que termine muriéndose. Parece lo más lógico y evidente, ¿no? Entonces, bueno, tampoco me parece una crítica, pero sí en fin, un comentario, ¿no? Darme cuenta. Cuando empecé a documentar me encontré con esta fascinante figura de Francisco de Borja. Y me encontré que Francisco de Borja y Juana tenían un punto en común. Que bueno, no sé si sería hacer spoiler. No, porque es la historia de la reina Juana, o sea que inevitable. Es la historia de, bueno, claro, es la historia de la reina Juana, ¿no? Francisco de Borja, que fuera el duque de Gandía, pues este hombre estaba casado, tenía hijos, era un noble, en fin, incluso un gentilhombre de la corte de Carlos V y de Felipe II. Y este hombre sufrió un shock, que voy a contar ahora, tan brutal, que decidió abandonar el mundo, que se dice, y ingresó en la orden de los jesuitas y llegó a ser santo. Claro, él, siendo duque de Gandía, primero noble y luego sacerdote, pues contaba con el cariño, el apoyo y la confianza de Carlos V y, por supuesto, también de su hijo Felipe II. Entonces, hacia el final de la vida de Juana, hay gente incluso que piensa que era atea, pero ahí te lo tengo que agradecer a ti, en un programilla que te vi hablando de Reina de Juana. En fin, a lo mejor era atea. ¿En base a qué decían esto? Pues de que era muy negligente en el cumplimiento de las obligaciones religiosas, o sea, que no iba a misa, no comulgaba. Pero a mí me gustó más una visión que le escuché a Alberto de Tomás de Kempis, La imitación de Cristo, un libro interesantísimo de mística cristiana, que también, según cuando se lo oí a Alberto investigué, es cierto, Isabel lo tenía también de libro de cabecera, y cuentan que Juana... Isabel la Católica. Isabel la Católica, sí, la madre. Y por lo visto, pues Juana también lo tenía. Entonces, aunque atea, a lo mejor lo era, yo qué sé, porque en esta de la historia certezas absolutas no tenemos. Como acabo de decir, no era muy cumplidora de los deberes religiosos. Entonces, preocupados porque se estaba igual volviendo hereje, la gran preocupación de Carlos V al final de su vida, la extensión del luteranismo, pues mandan allí a Francisco de Borja a entrevistarse con Juana para que diga, bueno, a ver si se está volviendo hereje o se está haciendo luterana o qué la está pasando. Y ahí se crea una intimidad, una confianza entre Francisco de Borja y Juana. Y es el hilo conductor que yo utilizo para contar la vida de ella. Por eso me voy un poco al final, porque estas tres entrevistas que tuvo San Francisco con ella, son al final de su vida. De hecho, él asistió también en la muerte. Y me sirve para contar cómo vivió allí, más todos los incidentes que conoce la mayoría de la gente, ¿no? Todo esta, su relación con el Felipe Habsburgo, el ardor amoroso y todo esto. Entonces, el punto en común que tienen Francisco de Borja y Juana es que de alguna manera parece que Francisco de Borja estaba enamorado platónicamente de la emperatriz Isabel, la mujer de Carlos V, que si hacemos caso al cuadro de Tiziano, pues debía ser una belleza despampanante realmente. Y cuando esta pobre mujer muere de parto, joven, hay que trasladar su cadáver a, no me acuerdo dónde murió exactamente, pero hay que trasladarlo a Granada, y el jefe de la comitiva, el encargado de llevarla, es Francisco de Borja. Cuando llegan allí a Granada, hay que abrir el féretro para asegurarse de que es realmente la reina, o la emperatriz en este caso, perdón, la que ha llegado. Y claro, cuando ven aquello, pues podemos imaginarlo, ¿no? Un cadáver agusanado y tal. Tan terrible debió ser la imagen, tan pasajero debió parecerle la vida y las querencias humanas a San Francisco de Borja, que en ese momento algunos dirían que se iluminó.
y abandonó todo interés por los asuntos mundanos. Entonces, de alguna manera, creo que a Juana, salvando las distancias a raíz de ese ardor amoroso tan terrible, de celos y tal que vivió con su marido, pues no sé, me he permitido hacer un paralelismo entre los dos. Que me parece del todo oportuno, porque además, como tú dices, lo más famoso de Juana son las dos películas, ya sea la tradicional del franquismo, ya sea la que se hizo hace 20 años con Pilar López de Ayala, que en efecto la ponen siempre al fin cuando llega a Tordesillas y como tú acabas de contar, en Tordesillas llega a 1507, creo que es, y se va a morir en 1555, o sea que es un montón de años. Entonces, claro, el hecho de que tú partes de la reina en Tordesillas y además en esa conversación con Francisco de Borja, después incluso hablas de la segunda conversación con Domingo de Soto, uno de los grandes maestros de la escuela de Salamanca, que los dos dicen, esta señora está perfectamente cuerda. Otra cosa es que tiene ciertas manías hacia los duques de Denia y las señoras que le sirven. Pero claro, estamos hablando de dos tipos con tan buena cabeza como Francisco de Borja y Domingo de Soto, que hablan con ella y salen diciendo, ya, esta mujer tiene las neuronas bien colocadas. Sí, así es. Lo de Domingo de Soto es muy interesante, Ujú. porque como dices, realmente este era de la escuela de Salamanca, ¿no? Un dominico, estuvo también en Trento, ¿no? En fin, una autoridad, una eminencia. Y claro, llega el momento en que la mujer, Juana, se está muriendo y hay que darle la extrema unción. Pero a un loco no se le puede dar la extrema unción, porque se supone que no es dueño de sí mismo, de su entendimiento, entonces no es consciente de lo que va a ocurrir. Y entonces, aparte de la opinión de Francisco de Borja, pues dado que estamos hablando de la reina, piden una opinión más autorizada y viene Domingo de Soto y se entrevista con ella. ¿Qué hablaron? Pues no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos, que has visto ya me hace un poco de gracia, es que él sale y dice, sí, la reina no está loca. O sea, él lo certifica. No está loca y puede recibir la extrema unción. Pero no puede comulgar porque no se arrepiente. Lo cual está muy bien. Sí. Lo cual está muy bien porque demuestra no solamente que no está loca, sino que tiene muy claro en qué es lo que ha hecho y si se puede o no se puede arrepentir. Pero bueno, como tú dices, algo que te interesaba era entender dónde vivía y en este caso la dibujante ha hecho un trabajo impecable porque, bueno, digamos que del exterior del Palacio de Tordesillas, donde vivió la reina Juana, un palacio que ya ha desaparecido, no existe, ¿de acuerdo? Estaría aproximadamente entre Santa Clara y lo que hoy llaman las Casas del Tratado, pero no solamente ha hecho esa reconstrucción que más o menos está bien documentada, tenemos la vista de Ingaerdi y demás, pero la reconstrucción de los interiores, de las habitaciones de Juana y demás, ha hecho un trabajo notable porque además tenemos los inventarios de los bienes de la reina Juana. Recordemos que parte de los tapices, los famosos tapices de oro que hoy están en el Museo de Colecciones Reales, por ejemplo, estaban allí. O sea que ha habido un trabajo de documentación del espacio por parte de dibujante notable. Sí, sí, sí. El trabajo gráfico de Make, ella también, como yo leía Make, siempre se llama Loli, o María Dolores, es espléndido. O sea, yo estoy encantado. Luego también me gusta mucho cómo representa a Juana, que hay un amigo que cuando vio la portada me dijo, oye, la habéis sacado muy gitana, ¿no? Pero claro, es que miras los cuadros de Juana y hay uno de cuando era adolescente que es rubia, 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 pero luego ya otros más se la ven más morena, ¿no? Sí, la documentación, todo trabajo de cómic histórico tiene dos aspectos en la documentación, obvios, ¿no? Uno es la literaria, saber lo que ocurrió, y luego la gráfica. O sea, cómo vestía Juana, cómo era la habitación, cómo estaba el palacio. Porque esto, claro, no lo cuenta mucho, pero sí, Juana tenía allí en Tordesillas como 200 servidores. O sea, en teoría estaba con una servidumbre principesca. Tenía biblioteca, tenía músicos y, en fin, había una servidumbre bastante notable. Entonces, Make se ha documentado bastante, sí. Hoy en día es cierto que Internet nos facilita la documentación de una manera, pues bueno, escalofriante. Porque, bueno, yo que llevo ya muchos años en este oficio, pues aparte que había que ir siempre a los lugares a tirar fotos de cuando se revelaban en papel, que igual hacías 50 fotos y luego solo te valían 3, pero habías tenido que revelar todo el carrete, o con mucha frecuencia comprar libros a lo mejor más bien antiguos donde había un grabado, ha mencionado Alberto ahora Vingaerde, que es un dibujante que era holandés, ¿no? Me Ujú. parece, Sí, es de irlandés. Sí. holandés.
y que lo trajo Felipe II para hacer una serie de vistas de todas las ciudades castellanas en el siglo XVI. Claro, es una fuente de documentación magnífica. Pero vamos, el libro que yo lo tengo cuando lo compré en su momento, hace ya unos cuantos años, pues ya valía 20.000 pesetas o una cosa así, o sea que era un dinero bueno lo que costaba el libro de Vingaerde. Y no me he puesto a buscar en internet porque seguramente estarán prácticamente todos los dibujos que él hizo, ¿no? Entonces, bueno, sí, la documentación es muy buena, está muy trabajada. Realmente ya no me ha dado mucho la murga, eso es de confesarlo. Porque según con qué dibujante trabaje, hay algunos que la documentación les gusta, les encanta y se bucean en ella. Otros, pues me acuerdo uno que hice sobre el Gran Capitán. Le dije, bueno, mira, la documentación la tienes muy fácil. En la serie esta de Isabel estaba muy bien documentada. Digo, ahí tienes. Y me dijo, uy, ahora me tengo que ver la serie de Isabel. Oh, por favor. Digo, bueno, venga, vale. Pero incluso para mí, que a mí me gusta trabajar con la documentación, con internet lo facilita enormemente. Hay cuadros incluso con ese chimenea que hay, no recuerdo ahora el autor, magnífica, de Juana. Aparte del cuadro ese eterno de cuando está ella con el féretro al aire libre, ese. La única escena que cambié, el único diálogo que cambié, que ahora si quieres lo podemos comentar, Sí, sugerencia tuya. Coméntalo. Aparte de ese cuadro hay más de Juana, ¿no? El detalle en cuestión que ha mencionado antes Alberto. Sí, porque hemos de decir que estamos hablando de la etapa final, que es la más larga de la vida de Juana en Tordesillas, pero por supuesto Gold documenta la infancia, la adolescencia de Juana cuando parte de Castilla, su encuentro con Felipe de Habsburgo, su vida en Flandes, todos los problemas que tiene con su esposo, con su madre, con su padre Fernando. O sea, todo está documentado. No piensen que estamos hablando solamente de esa etapa final en Tordesillas, que es la más larga. Y en efecto, está ese detalle de cuando muere Felipe el Hermoso. Sí, cuando muere Felipe el Hermoso, es que esto es importante, en eso estoy de acuerdo con Alberto, porque cuando se le acusa de loca, el principal argumento que todo el mundo conoce y que ese cuadro, pues eso, ¿no? El periodo romántico, que será de principios del siglo XX probablemente. Es del 19. Es del 19. Es del 19, el cuadro es magnífico. Y entonces, claro, nos representa a Juana deambulando por los campos de Castilla en invierno con el cadáver de Felipe, con un episodio concreto, que es, no recuerdo la localidad exactamente ahora, pero llegan una noche y dicen ahí deambulando, hacía un frío, y a todo esto hay que recordar que Juana estaba embarazada de Catalina, de el último hijo que le había hecho el Felipe. Y entonces llegan a un convento de monjas y tal, y lo que dice la leyenda es que cuando van a entrar a dormir ahí, Juana dice, no, se pone como loca, ¿no? Que no quiere que nadie le quite a su marido y tal, en fin, dando a entender que es un cadáver. O sea, que de ese episodio todo el mundo infiere y dice, bueno, pues esta pobre mujer estaba más para allá que para acá, ¿no? Pero, ¿fue realmente así o no fue realmente así? Lo cierto es que es el episodio que más, aparte de los estados de depresión que ella podía tener, que se aislaba, ataques de ira y tal, pero fue todo dentro de un campo, para mí me parece manejable, común, ¿no? Según gente que tenga determinados caracteres, personalidades, pero claro, creer ya que unas monjas van a abrir el féretro de tu marido para llevarse el cadáver, pues sí, ya pasa una frontera, pues de locura, ¿no? Entonces me contó Alberto que eso no era verosímil, que no era creíble, porque era luego realmente, y es verdad, cuando estuvo Juana finalmente recluida en Tordesillas, pues el féretro de Felipe estuvo en un convento de monjas, de las Clarisas. Por 9 años. Por 9 años. No una noche, 9 años. Exactamente, no una noche, 9 años, hasta que vino Carlos de Flandes, el que fue Carlos V, Carlos I, y él ya le pide a la madre enterrar a Felipe y lo entierran. Pero claro, si ha tenido 9 años el féretro en un convento de monjas, ¿qué sentido tiene que por una noche, donde están allí en medio de la campiña castellana, vaya la mujer a montar una escena para que no quiere que las monjas le roben el cadáver de su marido? Pues sí, o sea, realmente parece razonable. Entonces ahí sí que cambié por sugerencia de Alberto
solo había que cambiar un poco un diálogo en el cual dice Juana, dice, mira, no quiero que durmamos aquí, porque claro, yo llevo una guardia, obviamente, ella no iba sola con el cadáver, iba con todo un pelotón de gente acompañándola, que por lo que cuentan era más solían viajar por la noche y tal también, era una imagen pues tipo la Santa Compañía. Y que ella no quiere que, lógicamente, 50, 100 soldados se metan a dormir en un convento de monjas, que todo lo que aquello, bueno, pues eso se queda a la imaginación de los oyentes, ¿no? Lo que podía haber ocurrido aquella noche allí. Con todo, la idea no es mía, ¿eh? La idea es de Bethany Aram, que es la que explica muy bien por qué no parece oportuno meter a una compañía de soldados en un convento de monjas. Pero bueno, has contado algo muy interesante saliendo del trabajo de Juana, y es vuestro trabajo como divulgadores históricos a través de los cómics, porque como yo decía al principio del programa, todos hemos leído cómics de historia. Yo desde pequeño fui un gran consumidor de tebeos en general, pero de tebeos sobre eventos históricos en particular es algo que realmente me gustaba mucho. Es ese tipo de secretos que uno termina por confesar. Es muy simpático cuando yo, que soy un gran consumidor de podcast de historia, y en muchos casos podcasters que son de mi generación, que en algún momento, en algunos de los programas que hacen, te comentan alguno de esos cómics de historia que ellos leyeron, que claro, como son de mi generación, yo también me leí. Entonces, los tebeos son clave para la divulgación histórica y tú eres el primero que estás convencido porque los produces. Yo estoy absolutamente convencido, sí, sin duda. Sí, claro. Vamos a ver, como he dicho antes, a mí la historia y los tebeos es un amor que surgen de la mano. O sea, yo tengo la primera idea mía o imagen de mí mismo es con un tebeo de Tintín en la mano. Y luego, como he dicho antes, mi padre tenía una gran biblioteca histórica en la cual yo desde adolescente, que sabía leer, buceaba allí. El caso es que cómics históricos de la historia de España no hay muchos, por no decir que prácticamente no hay. Hay que tengo por ahí una colección como de Planeta, algo así, de grandes héroes o grandes exploradores y tal, pero era una colección que venía de Francia. Y dentro de entre grandes exploradores, pues claro, no les quedaba más remedio que meter a Cortés, Pizarro, Magallanes, porque no se podían obviar, ¿no? Pero no había no sé, personajes históricos. Aquí en España solo ha habido un autor que yo controle que se dedicó prácticamente exclusivamente al cómic histórico, que era Antonio Hernández Palacios. Que este sí hizo varios cómics sobre la Guerra Civil, también algunos sobre Felipe II, sobre Carlos V, pero el hombre vivía más de los cómics que hacía para el mercado francés, una serie de westerns, Manos Kelly, bueno, westerns que en Francia se venden, por lo que sea, interesa mucho a la gente. Pero no hay en España cómics históricos, lo más que tenemos, el Guerrero del Antifaz, el Capitán Trueno, y yo, claro, como era muy puntilloso con la historia de aquel entonces, cuando era de adolescente, pues cuando ya vi en un Capitán Trueno que salía un globo aerostático, pues ya dije, esto no me interesa, como tampoco cuando me acuerdo, a lo mejor es que era demasiado friki, o el repelente Niño Vicente, no lo sé, como cuando jugábamos con soy algo mayor que tú, con los muñequitos de plástico. Pues juntar a lo mejor indios de las praderas con alemanes de la Segunda Guerra Mundial, como veía yo a veces jugando, digo, no, esto no puede ser. He de confesar que el que me hacía entender más estas cosas era mi hermano mayor, 4 años mayor que yo, que también le ha gustado mucho siempre la historia y siempre el rigor histórico se controlaba. Cuando empecé a leer El Príncipe Valiente, donde a pesar de grandes errores históricos ambientado en la corte del rey Arturo, pero bueno, comparado con lo que se veía aquí no había respeto ninguno hacia la historia, ni había muchos cómics históricos. Yo siempre menciono, por ejemplo, lo de Asterix, que es obviamente un cómic de entretenimiento, pero Asterix hizo que toda Europa, yo mismo, supiésemos que el último jefe galo era Vercingetorix contra Julio César, ¿no? Yo he hecho un cómic sobre Viriato, porque me parecía necesario, pero a lo mejor ha habido algún cómic de Viriato, no digo que no, pero no ha habido un esfuerzo sostenido por hacer cómics históricos, esfuerzo que sí vemos, por ejemplo, en Francia. El cómic histórico francés es magnífico, está súper cuidado, no solo el histórico propiamente de contando eventos históricos, sino del de ambientación histórica. Cuenta historias. Y creo que aquí en España hemos andado muy deficientes de cómic histórico. Ha habido, pero poco.
Sin duda ninguna es un medio de transmitir hasta la popularización de los últimos tiempos, de ahora ya con la IA, que te pueden, yo qué sé, hace poco he visto una reproducción de Tenochtitlan y tal, cosas ya escalofriantes, pero hasta todavía hoy por hoy, como he dicho antes, el trabajo de documentación histórica es literario, pero también gráfico. Entonces yo me puedo leer la vida de Juana la Loca, si estamos hablando de ella, o de la reina Juana, pero no imaginar bien cómo vestía, cómo eran sus aposentos, los caballos, la gente. Entonces, claro, el cómic te lo complementa. Lo ideal sería el cine histórico, si quieres, pero claro, el cine histórico tiene unas servidumbres económicas y tenemos ya la lectura histórica hollywoodiense, que como dice un amigo mío, pues nos ha podrido el cerebro a todos y ha deformado. Realmente es dificilísimo ver una película histórica de la factura Hollywood que se ciña realmente a los hechos, ¿no? O sea, Sí, sí, claro, estaba pensando cuáles son los cómics históricos que recordaba mi niñez. claro, Por yo un lado, esa era una pregunta que te iba a hacer. por un lado estaba las hazañas bélicas, Bien. que eran espectaculares. Sí. O sea, no siempre eran sobre la Segunda Guerra Mundial, casi siempre eran sobre la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Recuerdo alguna hazaña bélica sobre la guerra de Vietnam, por ejemplo. Eran increíbles. Sí. O sea, pero Poiscar. una cosa fuera de serie. Y luego recuerdo los libros de Bruguera. Recuerdo, ahora me viene a la mente, que todavía anda por casa, una biografía de Pancho Villa, donde te iban poniendo el texto y a la par El cómic. el cómic. Entonces, claro, mi madre siempre pensó que yo me leía el texto y yo me leía solamente el cómic. Pero ya digo, tengo que recordar cuáles son las, porque tengo más biografías en casa de las de Bruguera, pero la de Pancho Villa la recuerdo muy bien documentada, el cómic. Blanco y negro, no era color, era blanco y Sí, sí. negro, pero muy bien documentada. Sí, yo hace poco compré uno de esa colección, de esto, de Saldo sobre Cortés, que era exactamente el libro, el texto, una página de texto y otra el cómic. Y la mayoría de los que lo leíamos hacíamos lo que hacía Alberto, claro, lo que hacías tú. Bueno, me estoy acordando de otro que todavía guardo con mucho cariño sobre Fray Junípero Serra, el franciscano que montó las misiones de California, el origen de San Diego y después más tarde Los Ángeles, San Francisco, que aquella en efecto era texto y cómic. Mi abuela me leía el texto y cuando mi abuela no me leía, yo me leía el cómic. Pues es que ahora, gracias a ti, me estoy estrujando la memoria y acabo de acordarme de algo, porque esta conversación la he tenido hace poco también con una persona acerca del cómic histórico, y no sé si te llegarían aquí, Editorial Novaro. ¿Te suena de algo? Editorial Novaro era una editorial mexicana que editaba cómics desde Superman y Batman hasta, me lo has recordado por Fray Junípero Serra. Podía tener cómic de... Yo estudié en un colegio de curas de los menesianos, que había un venerable Juan María de la Mené, un venerable, pues había hasta un cómic de Juan María de la Mené y de Fray Junípero Serra. Entonces esta era una editorial mexicana, claro, estamos hablando de años 60, 70, que sacaba, no como ahora los cómics como estos de Juan Antonio, sino como en cuadernillo, con grapa, en 28, 30 páginas. Y esa editorial debió ser un emporio editorial enorme. Yo la verdad es que no sé si se habrá hundido ya o no. Pero eso me has hecho recordar que ahí también tenían una colección extensa también de muchos personajes. Seguramente Fray Junípero Serra estaría también y muchos más. Es cierto, no recordaba yo a Novaro. Claro, en mi casa entraban más los de superhéroes. Bueno, por supuesto. Sí, que era la misma editorial, quiere decir que luego en los años 70 estuvieron prohibidos por la censura en los años 60 franquista estos cómics de superhéroes porque decía el censor que se acercaban más a Dios que a la humanidad y que podían confundir a los jóvenes creyentes, ¿no? Entonces, bueno, los comprábamos de saldo, mi abuela nos los compraba. Pero sí, algo más había de lo que yo recordaba, que he estado recordando ahora gracias a ti, lo de Editorial Novaro. Había también adaptaciones de libro de novelas en cómic, también no recuerdo, no eran selecciones ilustradas, era... Novelas ilustradas se llamaba. Novelas ilustradas. Era Bruguera también. Que era Bruguera también, yo sí. tengo varias de Emilio Salgari y de Julio Verne. Correcto, sí. No era exactamente historia, pero eran novelas de todo tipo. Entonces eso sí es lo que se veía aquí. Pero, bueno, tal vez esto ya no afecta solo a los cómics históricos, sino a la industria del cómic en general. Siempre venía desde el tema de los álbumes, que ahora son frecuentes, de tapadura. A ver, Juana, no te caigas. Cuando yo era niño, lo único que veíamos aquí en tapadura eran los Asterix y los Tintines. Eso es. Exclusivamente. Todo lo demás era fungible, o sea, entraba dentro del calificativo de TVO, que has usado la palabra, te lo agradezco, me encanta, porque es así como la he conocido yo siempre. Esa es otra de las esquizofrenias del medio, ¿no? Un medio que ha tenido que ir cambiando de nombre con el paso de los tiempos, que si TVO, que si cómic, que si historieta, que si novela gráfica, que si manga, que si, en fin.
surrealista. Entonces, todos esos tebeos de tapa blanda pues eran de usar y tirar, realmente se miraban un poco como por encima del hombro y como para niños. Estaba ese esfuerzo muy meritorio, a mí me lo parece, de esos libros que ponían el texto y el cómic, que eran ambas cosas. Supongo que era en esa línea, en esa corriente de opinión que opina mucha gente, que yo no comparto, que es que el cómic es un buen medio para introducirse a la lectura, ¿no? Así es como la ha querido ver muchísima gente siempre. Y en el caso de la historia que estamos hablando, pues también puede decir, bueno, pues yo me leo el cómic de Juana y si realmente me gusta y me interesa, pues me va a invitar a leer biografías más sesudas, pero no necesariamente tiene por qué ser así, ¿no? Realmente No. creo. Y yo quiero enfatizar, es posible que muchos lean el cómic de Juana que ha hecho Gol y aprendan mucho más sobre la reina Juana desde el punto de vista histórico real que con muchos supuestos ensayos sesudos. Bueno, te lo agradezco. Yo lo cierto es que los cómics que hago históricos no me planteo que sean para niños. ¿Entiendes? Yo veo... No lo son, no lo son. No lo son. O sea, Es más, en el caso de Juana menos, porque hay algunos momentos donde aparece apasionada con Felipe el Hermoso, entonces no lo son. Sí, aparte de por esos temas más sexuales o de este tipo, es que el mismo contenido, el relato, a mí no sé si me acusan o me halagan mis compañeros comiqueros que me dicen que hago cómics muy teatrales. No sé si es una crítica o un halago o simplemente una descripción, un diagnóstico. Sí, es cierto, hago cómics teatrales, tiro mucho de diálogo. Y claro, das información que hace falta ya una mínima formación ya humanista o de saber leer para... O sea, yo no creo que un cómic de Juana pueda leerlo de estos, no solo porque aparezca ahí en situaciones íntimas con su marido, sino por el propio contenido y las referencias históricas y tal, alguien más joven de 12 años. Y por 12 alguien un poco espabilado, vamos. 12 me contaba... Tú, Alberto, de tu hijo de 16, ¿no? Que se estaban leyendo el de Cervantes, pero tampoco el de Cervantes es un libro que se pueda leer un niño. Entonces a mí siempre me gusta el concepto todos los públicos. Y a día de hoy creo, retomando el piropo que acaba de echar Alberto al cómic este, pues que en los cómics históricos, como es tan grande el desconocimiento que hay de nuestra historia, siendo esta de las más apasionantes de la humanidad, pues creo que con estos cómics no solo es un niño, sino un adulto, un anciano y hasta gente de mi edad que se vaya enterando realmente de nuestra memoria, ¿no? Sin memoria no puede haber identidad, entiendo yo. Por cierto, un pequeño paréntesis, hemos utilizado el término tebeo, que conocemos todos, no sé hasta qué punto somos conscientes. El tebeo era una revista ilustrada que se llamaba Tebeo, T-B-O, bien, T.B.O., que posiblemente de las más antiguas que se empezaron a publicar de forma periódica. Absolutamente delicioso el tebeo, una cosa espectacular, porque frente a la mayor parte de los cómics que tiene una portada donde hay un personaje que hace algo, ya la portada del tebeo era una historieta, bien, y a partir de ahí había una serie de personajes repetitivos dentro del tebeo, con el profesor Hans de Copenhague, Sí, que era absolutamente maravilloso, con los inventos más sí. absurdos que uno se puede imaginar. O la familia Ulises, ¿te acuerdas? Ulises, también con el papá, que era un pedante absoluto. Entonces, por eso el término tebeo, que hay que reivindicar, porque solamente ya el tebeo, el tebeo original, el TBO, ya era maravilloso. Era magnífico, sin duda. Se intentó en los años o finales de los 80 o 90, no sé qué editorial fue, intentó sacar una revista y llamándola así, TVO, revitalizar la cabecera, pero no fue posible. No. El tema de... A mí me encanta el término TVO porque es como lo conocéis siempre. Pero ¿qué es lo que ha ido ocurriendo, si me lo permites, una disertación sobre el nombre del medio, ¿no? Porque es realmente los cómics es un medio, como es como el cine, como la literatura, como la pintura, en fin, un medio de expresión más artístico, también si se quiere. Empezó siendo TVO, pero claro, el TVO por más que a Alberto a mí nos encantaba, siempre se consideraba un material infantil para niños, que no necesariamente, porque era de humor, sin duda ninguna, pero había autores pues sesudos con una ironía no al alcance de todos los niños. A lo mejor ese fue el motivo del gran éxito de la publicación.
pero significaba que TVO era para niños. Entonces tú ibas con un TVO, luego fue cambiando, luego salió Bruguera, Mortadelo, tal, todo lo que fuese en viñetas era un TVO. Hemos estado hablando antes del soporte para divulgar la historia, los cómics que ha mencionado Alberto, que hemos mencionado, pero eso siempre se miraba pues como por encima del hombro, para los niños. Yo recuerdo que a medida que ya fui teniendo 17, 18 años, que ya seguía leyendo TVOs. Yo no sé si ya era una paranoia mía ir en el metro con un TVO, como sentir miradas como diciendo, pero ¿qué haces tú, Gansarón, leyendo eso que es para niños? ¿No? Es como una suerte de discriminación. Pero bueno, no sé, igual era una paranoia mía personal. El tema es que ya llegando los años, yo soy del 60, pues ya llegando finales de los 70, empieza a principios de los 80 a llegar aquí a España un material más francés que podríamos llamar más de adultos. No sé, personajes, el más famoso es Corto Maltés. ¿No te suena Corto Hombre, Maltés? por ¿No? supuesto. Corto Maltés no es un TVO tampoco para niños. Ya exiges tener unos guiones más elaborados. Hugo Pratt, una revista francesa que salió, Metal Luclan, donde estaba Moebius también, Jodorowsky, con ya otros contenidos. No eran propiamente para niños, sino que a lo mejor pues como para adolescentes. Paralelamente a esto salió los cómics underground, con Robert Crumb, con Gilbert Shelton, y aquí en España también pues ese tipo de material. Entonces, claro, utilizar la palabra TVO para referirse, por ejemplo, a Corto Maltés, pues a los editores no debió parecerle muy acertado, porque invitaba a pensar que eso era para niños y ellos ya buscaban un público más desarrollado, mínimo adolescente un poco mayor. Y entonces empezaron a acuñar la palabra cómic, dejando de lado la palabra historieta, que esta viene de Argentina. Argentina es un país, bueno, ¿qué voy a decir? Uno de los grandes cómics de la historia de la humanidad es Mafalda, el gran Quino. Y bueno, no voy a ponerme aquí ahora a desgranar nombres, pero en Argentina, bueno, hace poco ha habido una serie muy exitosa, esta, El Eternauta, que con el Ricardo Darín, un autor, Oesterheld, un guionista magnífico que desapareció con esto de la dictadura de Videla. Bueno, en Argentina hay una industria del cómic muy potente y artistas muy buenos, pero esa palabra historieta, a lo mejor aquí por lo de acabar en neta, ¿no? Que parezca despectivo, ¿no? Como opereta, o no sé, cosas de pandereta, no sé. No cuajó. Entonces utilizaban la palabra cómic. Los del underground, como querían distinguirse de los demás, empezaron a usar la palabra cómics, con X al final, pretendiendo que fuese un material más adulto. Pero con el paso de los años, el contenido de los cómics empezó a ser, claro, fíjate que ahora muchas veces, ¿te gustan los cómics? Pues eres friki, ¿no? Pues yo qué sé, superhéroes, vampiros, terror, sexo, todo cosas un poco pues como más escabrosas, ¿no? No para todos los públicos. Y aquí es donde viene el invento de hace pocos años de dignificar el medio, que se inventan lo de novela gráfica. El fenómeno es exactamente el mismo. De la misma manera que el editor quería huir de TVO porque le parecía para niños, para dar un material más adulto, pues ahora el adulto adolescente, el nuevo editor, quiere alejarse de lo que conlleva la palabra cómic, más friki, más raro, ¿no? Y usa la palabra novela gráfica para darle mayor prestigio. Que bueno, en ese sentido el medio ha madurado, porque hoy en día ya el cómic puede tratar todo tipo de temas. Hay que reconocer que en el pasado o era humor, o aventuras o superhéroes, lo principal. Ahora ya puedes hablar de cualquier cosa. Pero para enredar todavía más o liar más la tostada aparece el cómic japonés, que no deja de ser más que cómic o tebeos japoneses. Pero que como allí lo llaman manga y como tienen una manera de narrar un poco diferente, pero al fin y al cabo es lo mismo, es un lenguaje secuenciado en viñetas, pues también tenemos manga para el japonés. Entonces, que está TVO, cómic, novela gráfica, manga. Yo creo que esto no ha beneficiado al medio en absoluto, porque el público queda despistado. Es como si cada película se confunde el género con el nombre del medio. Es como si cada va al cine, en vez de llamarlo cine a todo, pues el cine del oeste, pues le das otro nombre como si fuese otra cosa diferente al cine romántico. En fin, una cosa que, como digo, no nos ha ayudado mucho. Pero volviendo al cómico TVO histórico. Venga. Bien. Hemos mencionado aquí otros trabajos tuyos, aparte de este de Juana. Yo tengo aquí otros, que me acaba de pasar. Aquí tenemos uno sobre el Reino de Asturias, a partir del libro de Esparza. Bien. Entonces, del cual después el Ayuntamiento de Brañosera sacó una pequeña parte, lo que se refiere a la cartapuela de Brañosera,
Hemos mencionado uno que no tengo, porque como estaba diciendo Gol, ya lo he perdido. Es de esas cosas, uno presta un libro y se pierde, sobre Cervantes. Entonces Gol, que fue cuando yo le conocí, cuando conocí a Gol, hace ya 3 años, Sí, 4 años, 3 o 4. sí. Y entonces él me dijo, fíjate, yo hago estas cosas, me dejó este TVO sobre Cervantes. Al llegar a mi casa me lo puse a leer y me fascinó, porque de nuevo nos encontramos al Cervantes en su último momento. En efecto, yo no te diría que son teatrales tus cómics, sino son más bien cinematográficos. O sea, yo ¿Verdad? podría rápidamente hacer una película a partir del TVO y además lo tengo todo. O sea, es que es el script lo que tengo ahí, o sea, paso a paso que tengo que colocar cada objeto y demás. Y el de Cervantes es interesantísimo porque, claro, es un personaje ampliamente conocido, como decía hace un momento Gol, con la reina Juana, posiblemente los más conocidos de la historia de España. Y claro, lo que hace Gol es ese ejercicio de reflexionar con ese Cervantes en el último momento, que a pesar de que ha escrito el Quijote y está siendo reconocido incluso fuera de España, eso no le termina de asentar ni desde el punto de vista social ni desde el punto de vista económico. Parece que es un hombre que al final ha fracasado y posiblemente pudo morir con esa sensación de fracaso. Y entonces lanza toda una reflexión de ese Cervantes que se debe ver a sí mismo en su último momento diciendo qué he hecho con mi vida. Claro, ustedes dirán, y eso se pone en un cómic. O sea, tú haces toda una reflexión psicológica de un personaje aparentemente tan famoso como Cervantes en un cómic. Pues sí, y lo hace realmente bien, sobre todo en el trato que tiene con todas esas mujeres que le acompañan en el último momento de su vida, bien que le recriminan esa situación de, bueno, pues al final tampoco es que hayas hecho nada en el mundo. Parece entonces tú piensas, ostras, porque además la propia imagen que acompaña la historia, que es lo que ocurre en el TVO de Juana, las propias imágenes que acompañan son muy interesantes. O sea, aquí la dibujante, en las conversaciones que mantiene Juana con Francisco de Borja, te mete en la conversación. O sea, tú de repente, de manera indiscreta, parece que estás corriendo un velo y estás viendo a las dos personas sentadas frente a frente, además con algunos comentarios descarnados, ¿no? Cuando Francisco de Borja confiesa aquel amor platónico que tuvo por la emperatriz y Juana trata de recriminarle, pero platónico o estabas buscando algo más. Entonces tú de repente te encuentras sorprendido diciendo, ostras, estoy en un momento en el que no debería estar escuchando. Todo eso se puede conseguir un soporte, como tú dices, aparentemente frívolo, que es el cómic. Bueno, acabas de dar fe tú de que sí se puede conseguir, con lo cual, gracias. Sí, pero me gusta que menciones eso porque realmente algo que a mí me apasiona en lo que es la biografía histórica, que es un género al que he acabado llegando sin pretenderlo, pero pues, en la biblioteca de mi padre yo era muy aficionado a leer biografías históricas. Entonces, realmente me encanta hacer el esfuerzo de ficción, de intentar meterme en la cabeza del personaje, ¿no? O sea, en fin, lo que acaba de contar Alberto. O sea, no solo contar los hechos, sino cómo lo vivió, cómo lo... Claro, ahí estamos ya evidentemente en la ficción, porque salvo que tengas un testimonio claro, alguna carta escrita, yo qué sé, pues como las cartas de Felipe IV a Sor María Jesús de Ágreda, que evidentemente ahí el hombre se desnuda, pero ese tipo de información pues no se tiene, ¿no? Y más de Cervantes, que es más lo que no se sabe de él que lo que se sabe. Pero a mí me gusta ese esfuerzo, me gusta porque siempre he creído que en una historia, el otro día lo oí preguntar a un guionista algo así, de ¿qué es lo más importante de un guión y tal? Pues yo creo que para mí lo más importante son los personajes. Como decía un guionista de cómic japonés, dice, cuando tengo los personajes tengo la historia. Porque creo que es lo que más nos interesa, ¿no? En el momento en que nosotros como lectores logramos un grado de identificación con el personaje en cuestión, pues lo que le ocurra nos va a importar. Nos va a querer saber pues por qué este hombre estaba así, se sentía un fracasado, no se lo sentía, qué pasó, qué ilusión tuvo cuando agarró su primer ejemplar del Quijote que le traía a la mujer de Madrid cuando estaban ellos ahí en Valladolid. Eso es a mí lo que más me apasiona porque también es el campo que se abre un poco para mi aportación como autor, ¿no? O sea, es decir, es ficción, por supuesto, tenemos los datos, pero aparte de mi disfrute personal de bucear, de penetrar en la psique del personaje, creo que es una condición sine qua non para que una historia nos interese, porque si no estaremos ante un reportaje o ante estas películas que hacen ahora de superhéroes que no son más que tortas y tortas y tortas y tortas y acaba uno bostezando porque no tienes identificación ninguna ya con ningún personaje, ¿no? Entonces, te agradezco lo que has dicho, sí creo que se puede hacer psicológicamente y yo prácticamente todos mis cómics lo intento.
Casi a lo mejor suena presuntuoso hacer una suerte de estudio psicológico del personaje en cuestión. No, o sea, es que no es presuntuoso. Es que a la larga, cuando te enfrentas a tener que establecer la biografía de un personaje histórico, o te metes en su psique, o hay muchas cosas que vas a perder. Claro. Bien, el caso de la Reina Juana es interesantísimo porque además es la Reina Juana, o sea, es alguien en donde el debate histórico ha estado en torno a su psicología. Pues bueno, Gol, tenemos que ir cerrando. Has hecho un comentario para que veáis qué bien has sabido enlazarlo hablándonos de sus nuevos proyectos, porque está hablando de las cartas de Felipe IV, porque lo que estás trabajando ahora es al Conde Duque de Olivares. Sí, pero ha sido inconsciente. No. Sí, estoy con el Conde Duque de Olivares, que es un personaje que me ha fascinado desde que de adolescente me leí la magnífica biografía de Gregorio Marañón. Es que estoy pensando, yo tengo, de Bruguera también tengo una biografía del Conde Duque. En cómic, pero de esta que dices de texto, sí. Pues, oye, pues si pudiese, Sí. te la pediría. Sí, estoy inmerso en él porque creo que es un personaje también apasionante de nuestra historia y ahora mismo estoy releyéndome, bueno, reestudiando, porque cuando es para un guión es más que leer, y disfrutándolo todavía más que cuando lo disfruté el libro este de Gregorio Marañón, el de El Conde Duque de Olivares. No sé si lo has leído. No, yo me leí aquella biografía, que además el autor no me acuerdo quién es, pero al pobre Conde Duque me lo ponían, era terrible, o sea, desde la primera página era el ser más abominable, un tipo egoísta, ambicioso, que no pensaba en nada más que sí mismo, y las 20 páginas después te había destrozado, o sea, te ibas diciendo el peor personaje de la historia de la humanidad ha sido Conde Duque, en esa que yo me leí, ¿eh? No, pero, o sea, me cuadra, en la de Marañón no es así, es más comprensivo con él, pero al Conde Duque ya en vida le odiaron a muerte, pues yo creo que todo el mundo, ¿no? Aunque a mí siempre me llama mucha atención porque mi padre, que en paz descanse, cuando le preguntaba, padre, ¿qué opina del Conde Duque? Y tal, siempre decía una frase que espero poner en la historia, en el cómic. Y el Conde Duque era el único que trabajaba en España en su tiempo. Pues posiblemente, ahí sí que tienes razón. Sí, es que recuerdo haber leído una vez que decían de Napoleón que en su coche de caballos despachaba ahí, que tenía tal, y eso ya lo hacía el Conde Duque antes que él. Eso. Y él, bien, era un hombre ambicioso sin duda ninguna. Claro, guiándome por lo que te ocupa de contar Marañón. Pero a su manera era honesto. Él, que decía, tengo varios libros de él, uno creo que es La pasión de mandar. Si él quería mandar. Pero intentó enderezar el curso de ruina que tenía nuestro país de un modo sincero, trabajando a tope y queriendo, pues yo qué sé, lo que le supuso la separación de Cataluña, lo de la unión de armas, ¿sabes? Bueno, para explicar que algo que es de perogrullo, que luego tiempo después, pues obviamente se ha asumido, pero que en su momento pues le costó el puesto directamente, eso y más. Y bueno, es que todo el mundo le odiaba, por eso, no sé, ahí está la conspiración de las mujeres, hasta la monja de Ágreda, desde allí de Chalé, la reina Isabel de Borbón, todo el mundo le odiaba, porque no debía tener muy don de gentes, vamos. No, Pues bueno, a lo mejor tenemos que volver a invitarte cuando saques el del Conde Duque de Olivares. En cualquier caso, como ven, el mundo de la divulgación histórica a través de los cómics es absolutamente fascinante, porque no lo podemos negar. Hay una ventaja añadida. Es posible que si yo me leo una biografía en un sesudo ensayo de 500 páginas, quizás al cabo de 1 o 2 décadas, quiera sentarme otra vez a leerme el sesudo ensayo de la biografía de Churchill. Pero el cómic tiene el placer de que con facilidad te lo vuelves a leer. Y lo vuelves a leer varias veces. Yo, en el caso de Juana, tuve la ventaja de que fui viendo la creación del cómic, bien, pero en cuanto llegó a mis manos, me lo leí, bien, lo que leí, lo confieso, quería ver cómo había quedado el resultado final. Y después de verificar que la cosa había quedado muy bien, me lo volví a leer con el placer de recrearme tranquilamente en el cómic. Y sé que es algo que me voy a leer muchas veces, porque vuelvo a, cuando estamos hablando antes de nuestros tebeos de infancia, yo las novelas ejemplares de Julio Verne de Salgari, me las han leído, qué sé yo, 30 veces cada una. O sea, es porque es el gusto. O sea, es el gusto de que no solamente me están contando la historia, que es atractiva, sino que los dibujos son atractivos. Entonces, y además tú manejas el tiempo de cuánto quieres disfrutar. Eso es muy importante lo que acabas de decir, que tú manejas el tiempo. Sí, bueno, me encanta lo que dices porque es cierto, un cómic que puedes tardar en leerte el de Juana media hora como mucho, algo así, según si te recreas, y es asequible para poder volver a leerlo en cualquier momento. Y luego, exactamente, el tiempo de lectura lo manejas tú. Tengo un compañero también, autor, que decía, hay 2 lectores de cómic
que son los que leen, los que miran los santos, los que miran los dibujos y pasan, y los que lo leen. Pero realmente, y no miran tanto los dibujos, pero el buen lector de cómics, yo recuerdo de cuando había más tiempo y no se me apilaban los libros y los cómics en casa, que según llegaba el cómic, primero me lo leía, lo devoraba, y luego volvía a una segunda lectura, ya recreándome los dibujos, con la historia y tal. Pero me encanta lo que dices, que es cierto que un cómic histórico lo puedes coger en cualquier momento, en un instante, en un ratito, lo puedes leer y volver a releer más adelante, o incluso abrirlo y recrearte con los dibujos que ha hecho Make tan preciosos, pues mirando solo los santos, como decía a mi abuela. De modo que quedan ustedes emplazados a buscar todos estos trabajos que ha hecho Miguel Gómez Andrea, Gol, que como ven son muchos, les garantizo que van a disfrutar todos ellos un montón. Y en definitiva, Miguel, muchísimas gracias y espero poder contar contigo en el futuro, porque estoy seguro que tenemos mucho más que hablar sobre divulgación histórica y cómics. Gracias a ti, Alberto, por favor, y encantado de volver aquí, o aunque no sea aquí, donde sea hablar de historia y de cómics, es siempre para mí apasionante, vamos, es algo que el tiempo me vuela, de hecho, me ha volado el tiempo. Y a todos ustedes agradecerles que nos hayan acompañado una vez más. Obviamente llega el momento de la publicidad. Recuerden la posibilidad de entrar a nuestra página de Freedom Collection, donde pueden encontrar todos esos productos alternativos que hemos decidido lanzar desde Big One y de los que yo, como ven, soy un hombre parco y me quedo con mis tazas dedicadas a la historia. Bien, y ya está, pero para gusto los colores. Por supuesto, también tengo que hacerme publicidad yo a mí mismo, que para eso seguimos promocionando mi libro sobre el Renacimiento, esa otra forma de entender la historia del arte, comprendiendo que el arte no es una producción ajena a la realidad, sino en un contexto histórico. Y emplazarles, como siempre, a que se hagan miembros de nuestro club de socios, que es la mejor garantía para que podamos seguir produciendo nuestros programas en Big One. Y no me queda más que invitarles a futuras ediciones de Pedazos de Historia.